Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos ya reunidos en este domingo tercero del tiempo de la Cuaresma. Y hoy la palabra de Dios es interesante porque Jesús nos narra una parábola. De hecho, está dividida en dos partes. Cuando se acercan, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, de los versículos del 1 al 9. Está dividido en dos partes. La primera parte es que van con Jesús y le dicen de este acontecimiento de que Pilato ha mandado matar a algunos galileos. Y después Jesús toma un acontecimiento histórico de los que mueren de la torre de Siloé y aplasta a 18. Entonces, esa es la primera parte, y la segunda parte es la parábola que narra Jesús. En la primera parte, sin más, vamos a nuestro primer punto a meditar. Van con Jesús y le dicen: ¿sabes qué? Poncio Pilato mandó a matar a algunos galileos que estaban ofreciendo su sacrificio. Y la respuesta de Jesús dice: piensan que estos galileos, porque les pasó esto, son más pecadores que los demás galileos. La respuesta de Jesús dice: ciertamente que no. ¿Cómo respondió Jesús? Ciertamente que no. Y luego hace referencia a un hecho histórico que el historiador Flavio Josefo narra lo acontecido. Estaban construyendo esta torre de Siloé cuando por accidente se les vino abajo y mató a 18 trabajadores. Este acontecimiento lo retoma Jesús y dice: y piensan que estos que murieron aplastados, estos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, eran más pecadores que todos los habitantes de Jerusalén. Y la respuesta de Jesús: ciertamente que no. ¿Qué nos hace pensar entonces cómo entender y comprender esta parte de la palabra de Dios, del Evangelio? Fíjense que nosotros, como en la mentalidad de hace 2000 años, en tiempo de Jesús hacia atrás, se consideraba que había un Dios justiciero, vengativo y castigador, y que todo pecado se castigaba y Dios castigaba. Y así era la mentalidad. Inclusive hoy día, en el pleno siglo XXI, muchos cristianos seguimos pensando de la misma forma. Pensamos que hay cosas que no suceden y es porque Dios nos castiga. De hecho, yo de pequeño me pasaba algo, me caía o me sucedía algo, y había voces que escuchaba y que me decían: ya ves, Dios te castigó. Y en esa mentalidad entramos y pensamos que todo lo que pasa o lo que sucede en la vida es porque Dios nos castiga. Y responderíamos como respondió Jesús en el Evangelio: ciertamente que no. Hay ocasiones que sí, que nuestro pecado tiene consecuencias. Y cuando nuestro pecado tiene consecuencias, las sentimos y las resentimos. Nos damos cuenta al instante, porque el pecado tiene un poder destructivo que tiene consecuencias. Pero no es Dios que nos está castigando, es la consecuencia de nuestro pecado. Miren el techo, arriba, todos allá, miren, ahora escupe. La saliva va a subir, y luego va a bajar. ¿Dónde va a caer? En mi carota. ¿Dios me escupió? Ciertamente que no.
es el resultado de lo que yo hice. Y suceden además otras cosas. Suceden accidentes, incidentes, no sé, un avión que se cae. Todos los que iban en el avión que cayó y que hombres, mujeres, niños murieron, ¿eran más pecadores? Ciertamente que no. O lo de la pandemia, ¿los que murieron eran más pecadores? Ciertamente que no. Entonces, hay situaciones en la vida que pasan, que suceden. La gente muere y la gente tiene que morir en algún momento. Unos de una forma, otros de otra forma. A cualquiera le puede dar cáncer en cualquier momento de la vida. Y no es que Dios esté castigando. ¿Responderíamos con las palabras de Jesús? Ciertamente que no. Por lo tanto, el primer punto a reflexionar hoy es este: ¿Dios nos está castigando? Ciertamente que no. ¿Hay cosas que la consecuencia de mi pecado suceden? Sí. ¿Hay accidentes? Sí. ¿Dios nos estará castigando? Ciertamente que no. Y este es el primer punto a meditar. Nosotros tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Esto es lo que hoy tenemos y la palabra de Dios hoy nos lo hace saber. Segundo, ¿qué es lo que en realidad le preocupa a Jesús cuando está en esta narrativa? Cuando está narrando sobre esto que le pasaron a los galileos y lo que les pasó a los que fueron aplastados por la torre de Siloé, está diciendo que es fruto o porque eran más pecadores. Ciertamente que no. Pero ¿qué es lo que de verdad le importa a Jesús? Porque dice: y si ustedes no se convierten, les va a suceder lo mismo o algo parecido. ¿Qué es lo que nos dice en realidad el texto en el Evangelio? ¿Qué nos dice el texto del Evangelio? ¿Qué le importa? ¿Qué le interesa a Jesús? Miren, todas las personas a final de cuentas algún día moriremos. Un día vamos a morir. Si no hemos caído en la cuenta, un día tú y yo moriremos. Llegará el día de la muerte. Pero más allá de la muerte física, lo que a Jesús le interesa es la muerte eterna. Si no hay conversión, entonces vendrá la muerte eterna. Y lo que quiere el Señor es que el pecador se convierta y viva y se salve para que alcance la vida eterna. Hoy, este tercer domingo de Cuaresma, el tema clave es precisamente la conversión. El Señor le interesa que tú y que yo nos convirtamos. Por eso, fíjense, la primera lectura, nos remitimos a la primera lectura que fue del libro del Éxodo, por ahí, por el capítulo 3. Pero si nos regresamos atrás, nos encontraremos que el pueblo de Israel llevaba esclavizado en Egipto alrededor de unos 400 años. Cuando el faraón ve que el pueblo que está esclavizado y se va multiplicando los hebreos, dice: esto no puede ser, al rato van a ser más que nosotros. ¿Qué hace el faraón? Manda matar a todos los niños hebreos. La mamá de Moisés toma a su hijo pequeño y lo pone en un cesto, en un Moisés, y lo coloca en el río Nilo.
Y va avanzando hasta que cae en manos de la hija del faraón y se lo queda y lo cuida. ¿Cuánto tiempo Moisés vivió como príncipe de Egipto a la sombra del faraón? 40 años. Igual le falta tantito aire al pequeñín. Pues yo me siento acalorado, imagínense los niños. Entonces, 40 años a la sombra del faraón como príncipe de Egipto. Cuando Moisés ve que un soldado egipcio está maltratando a un hebreo, interviene. Y tanta es su coraje, su furia, que mata al soldado. Pero esto es un delito que como delito merecería la muerte. Moisés huye al desierto y vive ahí otros 40 años. Tenía 80 años cuando sucede esto que acabamos de escuchar. Se casó con la hija de Jetro, una de sus hijas, y Jetro era sacerdote de Madián y se dedicaba al pastoreo de las ovejas. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y nos narra el texto que un día decide ir más allá del desierto, pastoreando las ovejas. Y es ahí donde tiene esta teofanía, esta manifestación, esta zarza, esta hierba que estaba ardiendo, se estaba quemando sin consumirse. Y ahí Moisés dice, ¿qué es eso? ¿Qué es esa hierba que se está quemando, que se está ardiendo, pero no se consume? Y va a ver. Y es ahí donde tiene este encuentro con Dios. ¿Cuántos años tenía? 80. 80 años que viene este encuentro y también esta conversión de Moisés. Esto nos hace pensar que no hay edad, que el tiempo es el tiempo propicio de Dios, que el Señor nos llama a cambiar, a encontrarnos con Él, a descubrir su gloria, a descubrir que hay signos por los cuales nos está hablando. La vida misma, lo que nos ha pasado, cada enfermedad, cada dolor, cada situación, cada muerte de un ser querido, su palabra, alguna homilía, algún canto, la Eucaristía, todos son tal vez voces de Dios, señales, signos por los cuales el Señor nos esté llamando a la conversión, a convertirnos, a cambiar, a dirigir nuestra mirada hacia Él. Hay tiempo. Y si a Moisés tenía 80 años, caray, tú y yo estamos a tiempo. Es el tiempo de Dios. Conviértete, cambia, vuelve tu mirada a Dios. Cambia. ¿Vamos bien? ¿De qué hay que cambiar? No sé, solo tú lo sabes. Tu conciencia, tu corazón, aquello que te está dictando la conciencia que no está bien. Así es que el tema central es en este domingo la conversión. Y esa es la primera parte del texto que escuchamos del Evangelio. La segunda parte es la parábola que narra Jesús. Y va narrando y va diciendo esta parábola en donde aparecen personajes. Y dice, primer personaje, un hombre tenía un viñedo. Entonces el primer personaje es el patrón, es el dueño del viñedo, primer personaje. Segundo personaje, por así decirlo, llamarlo de algún modo, es el viñedo en sí mismo. Tercer personaje, en ese viñedo el dueño, el patrón, tenía una higuera. Tercer personaje, la higuera. Cuarto personaje,
el viñador, el trabajador del viñedo. ¿Quién es el dueño del viñedo? Dios, el Padre eterno. Él es el dueño del viñedo. ¿Quién es el viñedo? El pueblo de Dios, su pueblo. Todo es de Dios. Nosotros somos el viñedo, todo el pueblo es el viñedo. ¿Quién es la higuera? Tú y yo. Tú y yo somos la higuera. Y el viñador es Jesús. ¿Vamos bien? Y aquí en esta parábola, de primer momento, está presentando Jesús la idea que se tenía y que muchas veces se tiene de ese Dios. Y como segundo momento, dentro de la parábola, presenta el verdadero rostro de Dios. ¿Qué se piensa de Dios? Un hombre tenía una higuera en un viñedo. Y fue y quiso cortar higos de la higuera y no los encontró. Y llamó al trabajador, al viñador, y le dijo: he venido por 3 años a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala, arráncala de raíz. ¿Para qué está ocupando la tierra inútilmente? Imagínate que así nos dijera el Señor: he venido a buscar frutos en esta higuera, en este ministro, en esta ministro, y no los he encontrado. He venido a buscar higos en esta lectora, en este hermano de culto, en este monaguillo, en este sacerdote. He venido a buscar higos en este cantor, en este matrimonio, y no los he encontrado. Córtalo, arráncalo de raíz. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? Imagínese a ese Dios que cada vez que pecamos lanzara un rayo y nos desintegrara. Se me vino a la mente, les decía a los niños para poder explicarles, que hubo hace unos años atrás una película de un actor, Tom Cruise me parece, que sacó una película, hizo una película que se llamaba o se llama La Guerra de los Mundos, algo así. Entonces, para no hacer el cuento largo, la trama era que habían sembrado no sé cuántos años atrás naves en la tierra y de repente empezaron a salir las naves con patas. Y de las naves lanzaban rayos a los hombres, a los seres humanos. Y cada que veían un ser humano, ¡pium!, lanzaban un rayo y se desintegraban los seres humanos. ¡Pium! Y salían volando los pantalones, las camisas. Imagínate que así fuera Dios, que cada que pecáramos lanzara un rayo, ¡pium! 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 Y nada más volaran las camisas y la playera rayada. ¡Pium! ¿Quién quedaría en este mundo? ¿Quiénes quedaríamos de los que estamos aquí? ¿Nada más yo? ¿No aguantan un chascarrillo? Sería yo tal vez el primero, y nada más la casulla volando.
Ese es el rostro que a veces, que desde el Antiguo Testamento se presenta de Dios. Pero en la parábola Jesús muestra el rostro verdadero de Dios. Porque viene Jesús, Dios hecho hombre, y le dice: déjala. Vamos, mira, le voy a aflojar la tierra, le vamos a abonar, le voy a acariciar, le voy a acompañar. Dale oportunidad. Y el otro año vemos si da frutos. Ese es el rostro que te está esperando a que des frutos, que yo dé frutos en esta vida. Y quiero aclarar que no se trata de que yo viva mi vida así. Y al fin de cuentas el Señor se va a hacer de la vista gorda. No. Está esperando que yo cambie, que yo me convierta, que yo vuelva a Él, que cambie mi vida, que transforme esa manera de vivir que yo tengo. Eso está esperando el Señor de ti y de mí. Es así que hoy, a la luz de la palabra de Dios, que hemos tocado 3 puntos, vayamos a casa a meditar. Primero, Dios no es un Dios castigador. A veces el pecado, tenemos la consecuencia de lo que hacemos, pero no es Dios. Y hay cosas en la vida, en el mundo, que pasan porque Dios permite que pasen por alguna razón, pero no es Dios quien está castigando. Segundo, lo que le interesa al Señor es el cambio, porque si no me convierto, no tendré vida eterna, moriré eternamente. Y tercero, la paciencia enorme que Dios me tiene, que está esperando que dé frutos, que sea yo un árbol plantado junto al agua, que en tiempos de sequía mis hojas sean verdes y continúe dando fruto, que no decida ser una planta, una higuera plantada en el desierto, que nunca disfrute del agua y que viva siempre en la aridez de la vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra y ponerla en práctica en nuestra vida, y que la intercesión de María siempre nos acompañe. Que así sea. Nos ponemos de pie.